a iniciar el tercer día de congreso con la conferencia de Ángel María Carracedo Álvarez. Contar algo de Ángel, de lo que es su trayectoria profesional, ocuparía casi el tiempo que tiene él para la charla. Entonces voy a decir dos o tres cosas para aquellos que no lo conocen. Anxo Carracedo es gallego, como yo, de Santa Comba, y es muy pro Galicia, la lleva en el corazón. Él es, no sé, tantas cosas, es doctor en medicina, es un científico reconocido a nivel internacional, es un investigador que está en primera línea, bueno, él os contará en qué está investigando en este momento. Ha recibido cantidad de premios, ya desde el primer premio extraordinario en la licenciatura de Medicina hasta, no sé, lo podéis, es que tiene un currículum tan extenso, lo podéis ver en la Wikipedia, no me voy a entretener. Actualmente dirige la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica da Xunta de Galicia y el Centro Nacional de Genotipado del Instituto Salud Carlos III, que estuvo desde los años 1999 hasta el 2002. Coordina el Grupo de Medicina Genómica de la Universidad de Santiago de Compostela, que integra, bueno, antes 10 grupos de investigación, ahora no sé si más, porque siempre está desarrollando nuevos proyectos. Plataformas tecnológicas de última generación, tiene cerca, no, yo creo que ya más de 100 profesionales, de 100 miembros, personal de investigación en diferentes nacionalidades. Es jefe de grupo del CIBERER, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, coordinador del área de Genética y Biología de Sistemas del Instituto de Investigación, etcétera, etcétera, de Santiago de Compostela. Bueno, su currículum lo podéis encontrar y podéis ver toda la trayectoria de Ángel. Yo solo quería presentarlo como amigo. Decir que es yo cada vez que estoy con él descubro algo de él, no sé, algo nuevo que no conocía. Es una persona que me sorprende. Si a veces pensamos en los sabios, ¿no? Estos sabios que saben de todo, que son curiosos, que todo les interesa. Y no sabio porque sepa mucho y porque tenga mucho conocimiento y mucha experiencia. Es sabio también por su generosidad, es sabio por su humildad, lo veréis ahora. Y es una persona que sabe hacer de todo. Toca la guitarra, canta. Antes empezamos con la música de Amancio Prada, le encanta Amancio Prada, la música gallega. Cuando acabó medicina, como no le gustaba mucho ninguna especialidad, él optó por ser farero. Quería ser farero o pescador furtivo, porque vamos, le encanta bucear y pescar. Y, no sé, es una persona extraordinaria que veréis cómo os va a parecer poco este tiempo que tenemos para él de la charla. Ya no os entretengo más, simplemente darle las gracias y bueno, que disfrutemos todos de su charla. Gracias, Ángel. Bueno, yo me voy a poner aquí, porque así os veo, si no, no veo nada. Y bueno, muchas gracias, Carmen, por una presentación tan cariñosa, como siempre. Y gracias a los organizadores por haberme invitado. La verdad que para mí es un placer estar aquí, ver viejos amigos que hacía tiempo no veía, conocer Cartagena, que me pareció preciosa. Y la verdad que estoy encantado de estar con vosotros. Voy a ver si yo, como contó Carmen, me dedico a la genética. Tengo un grupo grande de gente que hacemos genética muy aplicada, también muchos grupos de investigación. En los últimos años me empezó a interesar mucho y empecé a trabajar mucho en genética de problemas de comportamiento, genética de problemas psiquiátricos, pero últimamente sobre todo en problemas de genética de neurodesarrollo. Yo el TEA, que es el objetivo de este congreso, es un trastorno de neurodesarrollo, como sabéis. Nosotros, todos los trastornos del neurodesarrollo, igual que la mayor parte de los trastornos o enfermedades en genética, le llamamos rasgos complejos. Complejos porque son siempre genes y muchas cosas y el ambiente. Son básicamente heterogéneos. Heterogéneos porque son muchas cosas. Cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier trastorno no es único. Y también en su causalidad, porque normalmente son muchos genes y muchos ambientes que interaccionan.
Somos genes y somos ambiente, en todo. ¿Cuántos somos genes y cuántos somos ambiente? Los genetistas, para saber cuántos somos genes y cuántos somos ambientes, tenemos un concepto que se llama heredabilidad. Heredabilidad significa la varianza genética en el total de la varianza genético y ambiental. La tenemos calculada para casi todo, pero en casi todo también hay cifras un poco contradictorias, porque muchas veces los conceptos también cambian. TEA no es lo mismo en DSM-4 que en DSM-5. No es lo mismo hace 50 años que ahora. Pero lo vamos conociendo sobre todo gracias a que se están haciendo estudios de gran escala y gracias sobre todo a que los escandinavos llevan haciendo registros desde más de un siglo. A mis estudiantes de medicina y a la gente en general, y esto tiene mucho que ver con el estigma y tiene mucho que ver con ideas preconceptualmente malentendidas, les sorprende mucho, piensan que el cáncer es muy heredable. El cáncer es una enfermedad de los genes, pero no es tan heredable. El cáncer de mama, que sabéis que se hereda mucho, sobre todo desde que Angelina Jolie tuvo un cáncer de mama hereditario, se hereda mucho más, tiene una heredabilidad de aproximadamente el 25%. O sea, la varianza genética en el total de la varianza es el 25%, que por cierto entendemos casi un 15% de ese 25%. Pero el trastorno psiquiátrico que menos se hereda, que es la depresión, se hereda más que el cáncer más heredable, que es tiroides, por cierto, y próstata. La esquizofrenia tiene una heredabilidad del 80%. Y el autismo. El trabajo más grande que hay de autismo es un estudio muy reciente de heredabilidad de autismo que englobó una cohorte de 37.000 gemelos y más de 27.000 hermanos. Se calculó bastante bien la heredabilidad del TEA, que coincide básicamente con las estimas o con los trabajos que eran más robustos ya desde hace años. Es una heredabilidad que se puede estimar en el 80 y algo por ciento, en el 82%. Eso es muy alto. No hay un trastorno complejo que tenga una heredabilidad tan alta. ¿Significa eso? Que somos genes y ambiente, pero que y el ambiente influye, pero los genes aquí influyen mucho. Ahora es muy importante para mí en la charla de hoy que entendáis cuando acabéis esta charla qué significa que un gen influya. Pero si me dejáis, porque yo sé que aunque algunos de vosotros os conté estas cosas en una reunión de ATAPI, aquí sois muchísimos más, me dejáis que os cuente dos cosas de los genes, para que las entendáis siempre bien. Aparte que el ADN es una cosa fácil de ver, de tocar y que la podéis quitar en casa. Yo si queréis al final os doy una receta para que en casa, con lo que tenéis en casa, podáis ver ADN y tocarlo. Porque es una molécula muy larga. El ADN que tenemos en una solo de nuestras células mide más que yo, en línea recta. El ADN de todas nuestras células daría para ir a la Luna y volver 6 veces, solo que es muy fina. Y para que lo entendáis muy bien siempre, es como un libro de instrucciones que define la vida y define cualquier forma de vida. De hecho, define todas nuestras instrucciones de funcionamiento. El genoma humano es un libro grande, el ADN humano. Tiene 3.300 millones de letras, que sabéis todos que son 4 letras, la A, la T, la C y la G, que las palabras del libro son de 3 letras, y los capítulos del libro que tienen instrucciones le llamamos genes y son en el genoma humano aproximadamente unos 22.000. Hay genes que hacen una sola función, pero la mayor parte de los genes hacen más de una función. No todos los genes se expresan en todos los tejidos y algunos solamente funcionan un momento determinado de la vida y después ya quedan reprimidos. En realidad os decía que era un hilo, pero como sabéis bien es una doble hélice, son 2 hilos enrollados y la molécula de ADN tiene una capacidad de autoduplicarse. Eso es la vida. Y eso es la definición de vida. Es la capacidad que tiene esa molécula para dividirse y así empezó la vida. La vida en la Tierra apareció con esta molécula poquito tiempo después de que la Tierra se formó. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Hace 4.000 millones de años ya había ADN. Hay gente que defiende que vino del mundo exterior. Yo no me lo creo. Lo más normal es que se sintetizara aquí porque es una molécula también muy fácil de hacer.
y se pudo hacer espontáneamente perfectamente. El caso es que esos dos hilos se pueden separar y se pueden duplicar. Siempre enfrente de una A hay una T y siempre enfrente de una C hay una G. Si los hilos se dividen y por ahí hay astes, ces y ges, de uno salen dos, y de dos 4, y de 4 8, y de 8 16. Eso es la vida. Y así empezó la vida. Una molécula hace muchos años que se dividía. Había vida, pero no había muerte ni había problemas. Pero el libro de la vida puso en sus capítulos de instrucciones dos muy curiosos. Uno fue la muerte. La muerte es consustancial a la vida, porque es la única manera de que pueda haber evolución. También la muerte celular, porque es la única manera que podamos vivir. Mirad que se divide poco las células del cerebro. Vuestro cerebro pesaría 400 kilos si las células no se dividieran, de la media edad que estáis aquí. Y vuestros intestinos darían para ir a nuestra tierra gallega perfectamente de longitud si las células no se muriesen. La instrucción de muerte de las células y de los individuos está programada porque es ley de vida. Pero también el libro de la vida decidió otra cosa. Al principio de forma brutal, después la intentó controlar, que es la mutación. Significa esto que en esa duplicación y de padres a hijos siempre, siempre, siempre hay algo nuevo. Nosotros tenemos un libro del padre, un libro de la madre, somos la mezcla de los dos, más algo nuevo. Siempre hay centenares de letras en el libro nuevas y alguna hoja del libro nueva. Le llamamos mutación. La mutación es indispensable para que haya variabilidad, para que haya variación. Si no fuese así, todos seríamos iguales. Una especie que son todos iguales está condenada a la extinción. Necesitamos variar, necesitamos ser distintos, porque así algunos, si viene un virus, si viene un cambio climático, si viene un tóxico, si viene una radiación, algunos sobreviven. La mutación y la selección son la causa de la variación. Muchas veces cambia una letra y no pasa nada. Unas veces cambia una letra y puede ser una ventaja. Otras veces produce algo que no tiene importancia. La oreja un poco rara o el pelo rubio. Otras veces puede ser catastrófica, porque si la instrucción que está codificada es importante, imaginaos la instrucción que dice que se haga la hemoglobina y la hemoglobina no se puede hacer, esa persona tiene un problema, evidentemente eso no puede vivir. Y es fácil de entenderlo por lo que os cuento aquí. Imaginaros una instrucción que diga con S sola y más luz, palabras de 3 letras. Imaginaros que se produzca una mutación, puede ser más mala o más buena. Si dice con ese sol hoy más luz, no es muy distinto. Si dice con esa sala hay más luz o si dice con esa sala hay más laz, eso no se entiende y la célula no lo puede procesar. Ya no digamos si se pierde o se gana una letra y lo agrupáis con 3 palabras o aparece un codon stop, que son los que marcan la terminación del gen. Dice con, eso no es nada, esa proteína no funciona, esa instrucción no funciona. Si esa instrucción es importante, esa persona tiene un problema. Los genes son, como veis aquí, tienen unas partes codificantes. En el medio, digamos que dice, por ejemplo, con, y viene después ATCG, ATCTTT, después viene ese sol, ese es otro exón. Y después ATCG, ATCTTT, un intrón que no significa nada. Hay más luz. ¿Veis? Un gen tiene exones, que es la parte que dice las instrucciones, e intrones, que son como frases que hay en el medio, que se pierden por un proceso que se llama splicing. Y se corta y empalma la instrucción, para que diga con ese sol hay más luz. Esto lo entendéis también bien. No valen nada los intrones. Sí valen, muchas veces tienen funciones reguladoras. Lo mismo que zonas que están antes de los genes, a veces bastante antes de los genes. La regulación significa instrucciones para que un gen se apague o se encienda. Por ejemplo, todos tenemos el mismo ADN en todo el cuerpo. Imaginaros que una neurona se le ocurriera hacer la instrucción de echar el ácido clorhídrico como una del estómago. Se nos fundía el cerebro. Eso tiene que estar reprimido ahí, desde que se empieza a formar el sistema nervioso. Ese gen tiene que regularse, que no furrule, que no funcione. Y es como está hecho.
¿Y cómo influye el ambiente? Porque si las instrucciones están en los genes de lo que funcionamos, el ambiente, ya os lo contaré al final, influye como poniendo puntos y comas en las frases y son modificaciones químicas que cambian la frase, para bien o para mal también. Las dos más importantes son la metilación, que son en los CGs unos grupos metilo, y la acetilación de histonas, unos grupos COOH que se producen en unas proteínas en las que se enrolla el ADN, que se llaman histonas, en las que se enrolla el ADN para formar la cromatina. Puede ser cambiar mucho la frase. No es lo mismo vamos a comer niños que vamos a comer niños. Y otra vez, el sistema educativo trata de ponernos a todos como si fuéramos iguales, cuando en realidad lo más bonito que tenemos es la diversidad. La diversidad en estas cosas. No hay más que ver la cantidad de emoticones que somos capaces de inventar y la cantidad de diferentes cosas que somos. En esto somos muy variables. También somos la única especie que tiene sentido de la trascendencia. Ningún primate ni nadie se pregunta qué hay más allá. Pues esto se inventaron las religiones, la filosofía. Nadie se pregunta esto. También, como otras especies, tenemos problemas. Los libros definen, yo cada vez que libro un libro de patología médica y veo cómo definen enfermedad o síndrome, digo, qué confundidos están. Siempre lo intentamos definir científicamente de una manera bastante tonta y al final acabamos confundiendo enfermedad y síntoma. Si os digo que es la fiebre, me decís un síntoma. Si os digo la hipertensión, la diabetes, me decís una enfermedad. Ya me diréis por qué. Porque no dejan más que ser signos y síntomas. Yo creo que una enfermedad es un problema de base biológica. Tiene que ser de base biológica. Un traumatismo no es una enfermedad. Por el que un individuo sufre o hace sufrir a los que le rodea. Y es consustancial al ambiente. Puede no ser consciente la persona de su sufrimiento, pero puede representar un problema para la gente que tiene alrededor. No deja de ser un problema. Cuando hay un problema, por lo que sea, no se puede negar que existe un problema. Me desespera la gente que dice el TDAH no existe. Como no existe si hay gente que sufre. Si hay gente que sufre, y claro que muchas veces son relativos al ambiente. Claro que, por ejemplo, una mutación de piel blanca es una enfermedad en África, o lo era. Pero a lo mejor es una ventaja en Siberia. Un TDAH puede ser una ventaja enorme para las poblaciones nómadas, que son hiperactivas. Puede ser diferente si tienes un sistema educativo rígido que no te produce una atención individual en la persona. Pero no por ello le vas a echar la culpa a la Nivea y decir que no existe si una persona se quema por el sol porque tiene la piel blanca. Somos genes y somos ambiente en todo. ¿Y por qué es importante conocer los genes? Es importante conocer los genes primero para entender mejor los trastornos y los problemas. Bueno, trastorno es un eufemismo que empleamos para decir enfermedad, problema. Se va cambiando siempre intentando evitar el estigma, como ahora se vuelve a cambiar para llamar diversos y así. El estigma siempre es un problema grave que no sé por qué nos pasa y que tiene que ver también con la educación. Pero bueno, de esto mejor no hablo mucho porque entonces me caliento. Y sabéis que es importante conocer los genes porque los problemas son heterogéneos. No hay un TEA, hay centenares de TEAs. No hay una esquizofrenia, pero tampoco hay una hipertensión, ni hay una diabetes, ni hay un cáncer de colon, ni hay nada de eso. Son muchísimos. Entender lo que le pasa es la única manera de empezar a personalizar tratamientos y de poder ser más eficaz en nuestras aproximaciones. También, en lo que os voy a contar hoy, es muy importante conocer las causas genéticas porque a veces cuando un gen falla, ese gen no produce solo una cosa, produce varias. Y entonces podemos predecir lo que llamamos comorbilidades y a veces adelantarnos a ellas. También si, como la enfermedad son muchas cosas, a medida que las conozcamos vamos a intentar hacer aproximaciones distintas. Y también porque muchas veces nos puede valer para predecir el riesgo, para la gente que tiene un niño con un problema, saber qué probabilidades tiene de tener otro niño con un problema. La gente lo quiere saber. ¿Y cómo se mira los genes? Lo sabemos desde hace bastante poco.
Este señor que veis aquí, que es la persona que admiré yo siempre más científicamente, personalmente mis padres, pero científicamente este señor, y también humanamente, una persona muy humana, se llamaba Fred Sanger, murió hace 3 años, y descubrió cómo leer las letras del libro, le llamamos secuenciación. Por ello le dieron su 2º premio Nobel de Química. Es la única persona que llevó 2 premios Nobel de Química. Y se lo dieron nada más que 3 años después que descubrió la secuenciación. Porque ya se suponía que iba a ser una revolución en todos los aspectos del mundo. Porque si ahí está la clave del cáncer, la clave de la muerte, la clave de la enfermedad, la clave de todo, la clave de todas las vidas, qué importante era tenerlo, saberlo leer. Posibilitó el proyecto Genoma Humano, como sabéis, el proyecto Genoma de muchas especies, y empezó a representar una revolución en todos los ámbitos. Hay más técnicas genómicas, no solo de secuenciación. Podemos leer páginas del libro, podemos leer, os lo contaré, libros enteros, o también podemos tener técnicas para leer una letra por cada hoja del libro, le llamamos técnicas de genotipado. Para buscar los genes de un problema hay 2 maneras. Depende mucho la aproximación genómica que se hace si el problema es variación común o es variación rara. Esto lo vais a entender al final porque lo voy a repetir tanto. Por ejemplo, la cefalea es un problema común. Una manera que tengo de saber cuáles son los genes que tienen que ver con la cefalea es coger 5.000 personas que tienen jaqueca y 5.000 que no. 5.000 que tienen artritis y 5.000 que no. No les estudio del todo el genoma, pero les estudio una letra por cada página para saber qué tienen distintos. Esto es lo que se hace cuando la variación es común. Cuando es rara, cuando es una mutación en un gen que me origina una epilepsia determinada, eso lo mejor es leer todas las letras. Esto es muy importante. La mayor parte de las causas genéticas del autismo no es variación rara, es variación común. No es nada más que en esa diversidad que tenemos de comportamiento y de maneras de ser, se quedan en un punto determinado de la variación normal que les representa un problema ligado a un ambiente determinado. ¿Lo entendéis? No significa que esto no sea heredado, esto es heredado, pero de forma muy compleja, porque es variación común que tenemos todos. Pero son tantas variantes. ¿Qué variaciones comunes hay? Las más frecuentes le llamamos SNPs. En todas las páginas del libro del genoma, cada 150 letras, pares de bases, tenemos una variación común. A veces neutral, otras veces tiene función. También tenemos decenas de millones de estas variantes. También tenemos otra cosa. Hay zonas del genoma donde hay hojas repetidas. No sabemos por qué. Puede ser una hoja o pueden ser 20 hojas. Le llamamos variantes de número de copia. Esto también es variación común. Tenemos muchas de estas variantes, no tanto como SNPs, pero las tenemos también. Esto es variación común. La variación común, como os dije, se estudia haciendo estudios de asociación. Puedo por ejemplo, seleccionar 50.000 que tienen cáncer de colon y 50.000 que no. Así puedo estudiar por qué algunos desarrollan cáncer de colon y otros que no. ¿Cuáles son los genes de riesgo? Y esto se hace analizando normalmente 1 millón de SNPs o 2 millones de SNPs, 2 millones de letras. Pero me diréis, si tengo que analizar 2 millones de letras y estoy haciendo 50.000, ahora estamos haciendo, por ejemplo, uno de Alzheimer, que está dando unos resultados espectaculares. Solo aquí en España estamos haciendo 20.000 casos y 20.000 controles. Pero son 40.000 personas. En cada una de esas personas estoy estudiando con chips 2 millones de letras. O sea, estoy produciendo directamente 80.000 millones de datos. Y esto lo hacemos en un mes. Para esto necesitas centros de genotipado. España, al igual que otros países, tiene uno que dirijo yo. Tenemos un nodo en Madrid, en el CENIO, otro en Santiago, y trabajamos para todos los investigadores españoles o de consorcios internacionales que quieren saber qué hojas del libro
están relacionadas con las distintas enfermedades. Y eso está revolucionando completamente el entendimiento de la enfermedad compleja, completamente. Por ejemplo, el trabajo más citado de nuestro grupo es un trabajo de esquizofrenia, donde vimos que que los genes que estaban más implicados tenían que ver con la inmunidad. Significaba básicamente que muchas de las esquizofrenias son problemas autoinmunes, como la psoriasis, que es un cambio conceptual, que ya llevó pues, a que la gente intente regular la inmunidad en esquizofrenia. Pero en el TEA es muy mal conocido. Curiosamente, siendo un trastorno tan frecuente y tan problemático y que nos debía preocupar tanto, los estudios de TEA para ver variación común en TEA están muy tienen muy poquita gente. Imaginaros que en el PGC Consortium, en el que estamos de enfermedades psiquiátricas, se está haciendo un gran esfuerzo internacional con 1 millón de casos y 1 millón de controles, no hay TEA. El estudio más grande de TEA, bueno, no sé si hablar desde aquí. Ah, ya está. Ah, no, pero es que me va mal. No será mejor que le cambies las pilas. O algo así como hago con el mando de la tele. No. Bueno, ahora. Bueno, el estudio más grande de TEA tiene 16.000. 16.000 en este tipo de estudios no es nada. Los de Alzheimer internacionales tienen 400.000. No tenemos poder. Y por lo tanto conocemos mal la variación común en TEA. Algo sí, pero imaginaros igual que conocemos replicados 7 genes comunes de TEA. Conocemos 150 de cáncer de mama. Conocemos 100 y pico de cáncer de colon. Conocemos 70 de autismo, de Alzheimer. Pero no conocemos casi nada de TEA. Este es un problema. ¿Hay variación rara que explique casos de TEA? Claro, también. Lo más importante es la variación común que entendemos mal. Entendemos mejor la variación rara. También quizá es la más importante porque es normalmente el TEA más sindrómico. ¿Sabéis que el TEA? Hay mucho TEA sindrómico. TEA sindrómico significa que además de TEA tienen otras cosas. Normalmente, cuanto más no sindrómico es, más variación común es. Y cuanto más sindrómico es, más variaciones en genes rara es. ¿Podemos diagnosticar casos de TEA? Con TEA, por supuesto. Más o menos en el 30% de los casos de TEA, con TEA, que es distinto que de TEA, que diagnosticados de TEA, obedecen a una causa genética identificable. Es distinto con TEA que de TEA. Por ejemplo, como os voy a contar ahora, el síndrome de Down tiene mucho TEA, pero no lo tenéis en vuestras asociaciones de TEA porque se clasifican como Down, pero tienen TEA. Comórbido, entre sus problemas potenciales. Después os contaré los casos de TEA, clasificados como TEA, en qué porcentaje encontramos un gen alterado, que más o menos, ya os lo adelanto, un 22%. TEA sindrómico hay mucho. Muchas cromosomopatías cursan con TEA. El Down ya os lo decía, un 7% de los niños de Down tienen TEA. El síndrome del X frágil, un porcentaje bastante importante de niños con X frágil tienen TEA. Dos problemas genéticos que le llamamos unisomías uniparentales, que tienen que ver con imprinting paterno y materno, que se llama el síndrome de Angelman y el Prader-Willi, tienen un porcentaje importante de TEA. Y muchos síndromes más conocidos, algunos de los cuales, como el RET, estaban en una clasificación original, os acordáis, en DSM-4 de TEA y han salido con lógica, porque esto también podíamos discutir. Y muchos, muchos más. Todo esto que os conté
Estas alteraciones identificables representan más o menos el 5% del total del TEA. Una cosa que se le hace en muchos hospitales y en muchos sitios, yo creo que esto ya es algo más generalizado a personas que sufren problemas un poquito sindrómicos o que tienen TEA, es mirar variación microestructural, esas variantes de número de copia que os decía. Es bastante fácil, sobre todo en zonas donde hay páginas repetidas, pero aunque no haya, que se pierda o se gane alguna página. Y os decía que las mutaciones pueden ser de letras, pero pueden ser también de hojas. Cuando hay más de una, le llamamos duplicación. Cuando hay menos de una, cuando se pierden, le llamamos deleción. Esto representa, se pensaba que representaban el 15%, pero nuestras cifras han tirado a la baja y más o menos en el 8% en nuestra experiencia. De los casos le encontramos alteraciones estructurales del genoma. Otra cosa también importante. Para ver esas alteraciones estructurales del genoma se emplean unas tecnologías que se llaman arrays CGH arrays o arrays de SNPs. Pueden tener más o menos densidad según las que emplees. Por ejemplo, en nuestro laboratorio empleábamos unos arrays antes que tenían más o menos 2 millones de SNPs, 2,7 millones de letras, y teníamos una capacidad diagnóstica en TEA del 5,8%. Ahora los utilizamos de 10 millones de letras. En vez de, los otros veían, por ejemplo, 3 hojas. Estos ven cada hoja. Y aumentamos la capacidad de diagnóstica. Veis que es inferior a la discapacidad intelectual. En discapacidad intelectual tenemos más rendimiento diagnóstico que en TEA. Y es como esto, ¿ves? Estos son los chips que se emplean. Esto es cromosoma X. Este era un niño que tenía TEA y discapacidad intelectual. Esto es cromosoma X que tenemos, si es un niño, tenemos solo una copia. Pero veis aquí que esta es una copia, una copia, una copia, una copia. Esto es hojas, 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 hojas. Pero aquí le faltan las hojas. Y hay un gen que se llama OPHN1, que se sabe que está asociado a TEA y discapacidad intelectual. Todos los que tienen seleccionado, el 100% tienen TEA y discapacidad intelectual. Y le falta. Entonces, tiene ese problema. Hay muchos síndromes de duplicación y de delección, prácticamente en todo el genoma. Algunos son más recurrentes que otros. Y también, y este es un trabajo en el que intervino algún grupo de aquí de España, en otro consorcio de TEA, que estaba el grupo de Amaya Arbás también, donde se ve que es una cosa muy curiosa, que no entendemos muy bien. Pasa con mutaciones también. Cuando lo que se quita es el gen, eso suele ser más transmitido por las madres. Y cuando lo que quita o se altera la región reguladora, eso es más transmitido por los padres. No entendemos muy bien por qué pasa, pero pasa significativamente. A lo mejor tiene alguna influencia en esa diferencia de frecuencia que hay entre niños y niñas, seguramente conjuntamente, como en todo, con otras muchas cosas. También, sabiendo qué es lo que se ha perdido dentro de un gen, podemos saber, por ejemplo, mira, este es un gen en el que trabajamos mucho que se llama AUTS2. Es un gen que es relativamente, bueno, es raro, pero debe afectar, no sé, si llegará al 1% de los casos de autismo. Pero es bastante frecuente. Dentro de lo raro es frecuente. No es lo mismo que, por ejemplo, le falte este trocito del gen, esto es el gen, que le falte este. Si le falta esto, apenas tienen síntomas o son muy leves. Si se le pasa esto, si pierde aquí, tiene síntomas más graves. Y lo bueno es que no en todo, pero en los más frecuentes, que os digo, afectan a todas las cosas. ¿Veis? Por ejemplo, eso es delección en Q17 o delección que son fragmentos del cromosoma. Veis que sabemos que todos tienen TEA, pero sabemos que estos tienen también discapacidad intelectual y TDAH. Y que pueden tener epilepsia. Veréis muchísimos con epilepsia. Estos sabemos que van a tener también, o muy probablemente, esquizofrenia.
Para que lo entendáis bien, siempre con probabilidades. Pasa lo mismo, un Down es un Down. Tiene unas características fenotípicas de Down. Tienen discapacidad intelectual prácticamente el 100%. Pero un 20% tienen leucemias. Tienen todos problemas, por ejemplo, en la dentadura, el 100%. Problemas de corazón, el 45%. Esto es lo mismo. Tienes síntoma predominante pero después tienes tal porcentaje, tal, que de los más recurrentes lo sabemos. También de los más recurrentes sabemos la penetrancia. Esto que veis aquí es penetrancia. Penetrancia del 8%, del 36%, del 100%. Penetrancia significa que si un padre lo tiene, ¿qué probabilidades tiene el hijo? O sea, ¿qué probabilidades tienes teniéndolo de manifestar el fenotipo? Esto es muy importante para después dar un consejo genético, saber las cosas. No lo sabemos de todo. Como todo el día estamos descubriendo nuevos, si hay solo 2 casos en el mundo, no puedes estimar la penetrancia. La siguiente explosión de conocimiento vino de una revolución tecnológica, que es lo que está, sobre todo en cáncer, ha sido masivo. Es lo que está permitiendo la supervivencia en cáncer y todo lo que se llama las targeted therapies, la terapia personalizada, que es una revolución en secuenciación. Hacer el proyecto Genoma Humano costó 12 años trabajando miles de científicos del mundo, de muchos países, entre ellos no España, que no participó en el proyecto internacional del Genoma Humano. Costó miles de millones de euros. Y esto acabó en el 2002, fue del 1990 al 2002, a diciembre del 2002. Hubo una revolución tecnológica de la mano de la física de semiconductores, con otra tecnología distinta que la de Sanger, con la que podemos secuenciar tomos enteros del libro, paneles de genes o el genoma entero. O el exoma, que es la parte codificante del genoma, que coge los exones y zonas reguladoras, pero te quitas los intrones y las zonas entre genes. ¿Podéis creer que un genoma entero vale 700 euros? Entero. Hacerlo. Otra cosa es que si en un libro como la Catedral de Santiago, si quieres encontrar la letra que está mal, te exige mucho esfuerzo bioinformático y de cálculo. ¿Cómo manejas esa información? Pero aún así, los costes son baratísimos. Y está revolucionando pues, también el diagnóstico. Yo cuando empecé a ver que la gente con problemas de ese estilo era nuestro sistema de salud tratada de forma distinta que la gente que tiene cáncer o que tiene otras cosas, yo decía, algo tengo que hacer. Para empezar, quiero que nuestro sistema de salud, por lo menos en Galicia, reconozca en la cartera de servicios que esto se puede hacer. De hecho, ya está en la interministerial, pero se hace de forma irregular, aún se sigue haciendo. Conseguía que, y yo creo que está generalizado en toda España, que a la gente que le piden que le hagan el array, o sea, las letras, porque vale 150 euros o 200 euros, pero cuando le dices analizar el exoma, ya se ponen muy nerviosos, porque puede valer 1.000 euros con todo el análisis y todo. Y entonces dije yo, una injusticia, algo tengo que hacer, porque me lo puedo hacer para cáncer y porque no lo puedo hacer para esto. Lo puedo hacer para 20.000 cosas. Y a fin de cuentas, lo que estaban haciendo todo el mundo era peor. Me viene un niño con un problema de neurodesarrollo y te viene mandado por el médico que te dice cariotipo. Oye, ya veo que no es un Down, negativo. Siguiente, X frágil. Oye, ya veo que no es un X frágil, negativo. Ret, negativo. El 99,9% de las peticiones que tenemos de red son negativas. Porque va a ser red o el gen de red si hay 22.000 genes, la mitad que codifican para cosas de neurodesarrollo en el genoma humano. Había que tener mucha suerte para hacerlo. Y con síntomas todos que hacen overlap. Entonces, como veía que solamente algunos hospitales lo autorizaban, contacté con un consorcio que es el Consorcio de Secuenciación de Autismo americano y les dije, bueno, que entrábamos, pero que nos devolviesen todos los datos inmediatamente cuando los tuviesen para hacerles el diagnóstico. Contacté con las asociaciones de autismo como la de Carmen como Bata y para los padres para ofrecerles la posibilidad de hacer un exoma. Y primero os lo cuento científicamente y después os cuento los resultados. Lo primero que se encontró es que encontramos muchas mutaciones que son responsables de autismo.
pero en muchísimos genes distintos. En este momento, mutaciones individuales las hemos encontrado seguras en al menos 100 genes distintos. Son genes cualquiera, al azar. La mutación es azarosa. La mutación, ya os digo, que es ley de vida y es el azar. No, están en 3 grandes grupos. Muchas son genes de neurodesarrollo, otros son genes de sinapsis. Las sinapsis son las conexiones de las neuronas. Y el tercer grupo de genes importantes son genes de remodelado de cromatina. Os decía que la cromatina es una estructura que forma el ADN rodeándose con unas proteínas que se llaman histonas, que son las que se pueden acetilar. Y que puede ser una cosa interesante para ver cómo el ambiente influye en autismo. Muchos de esos genes producen otras cosas. Un gen normalmente regula muchas cosas. Un gen de sinapsis, casi con seguridad, va a producir una epilepsia también. Y muchos genes sabemos que va a tener epilepsia, o va a tener discapacidad intelectual, o va a tener problemas cardíacos. Igual que ocurría con las relaciones estructurales, podemos muchas veces predecir comorbilidades. Y de algunos también vamos conociendo poquito a poquito la penetrancia. Un trabajo que publicamos hace poquito en Nature, Neuroscience, que es también muy interesante y que nos está aumentando la capacidad diagnóstica, es que muchas veces muchos TEA lo que tienen no son mutaciones en todas las células del cuerpo, sino en solo unas pocas. Le llamamos mosaicos. Utilizando técnicas de computación importantes somos capaces de encontrar los que tienen hasta un 10% de mosaicismo. Esto nos está aumentando mucho nuestra capacidad diagnóstica. Curiosamente, los genes que son mutaciones postcigóticas, el cigoto es el óvulo espermatozoide, pero muchas veces son mutaciones que se producen en las primeras fases de división celular. Y por eso son mosaicos. Afectan sobre todo a la amígdala y tienen que ver sobre todo con neurodesarrollo, no con sinapsis. ¿Por qué? Tampoco lo sabemos bien. Este es el último trabajo del consorcio que acabamos de mandar a la revista Nature, que espero que lo acepten rápidamente. Ya son 35.000 muestras que tenemos, de ellos aproximadamente 12.000 casos de autismo. Más o menos hay 100 genes que están implicados. No ha aparecido nada nuevo. Quiero decir que hay genes nuevos que tenemos que estudiar cómo funcionan. Pero muy interesante, que aquí no la corté y se ve muy mal, tienen que ver con... lo que sí podemos ver es, porque conocemos la expresión, podemos ver que tienen que ver sobre todo con neuronas y con dendritas, no con células de la glía, con otras células cerebrales. Vamos entendiendo hasta exactamente qué tipo de conexiones van teniendo. Muy curioso también, veis, esto por ejemplo son el CI, esto es, lo que veis aquí son variantes que tienen autismo puro y estas son variantes que tienen discapacidad intelectual. Que ya veis que las que son comórbidas con capacidad intelectual, que es la comorbilidad más importante en el TEA, por cierto, son los que están en este lado. Cada vez encontramos genes nuevos, pero tenemos que saber, muchas veces, y de esto tenemos un montón de ellos, tenemos un problema. Imaginaos que encuentro un gen de neurodesarrollo, que ese niño lo tiene machacado, pero que no se ha visto ningún caso en el mundo. O en el consorcio tenemos otros 2 casos. Para mí todavía eso es una mutación que le llamamos de significado incierto, porque todavía no sabemos nada de eso. Parece, porque ese gen no le funciona. ¿Cómo podemos hacer para darle significado funcional? Lo que he hecho en el grupo ha sido montar una factoría de peces cebra. Los peces cebra son estos pececitos que se reproducen muy deprisa. Y con una técnica que se llama CRISPR, que yo creo que le van a dar el premio Nobel este año, a los que la inventaron y descubrieron, podemos editar los genes, quitarlo, pero facilísimamente, te cuesta 50 euros. O cambiarle la letra, que está mal. Hacer un knockout o un knock-in. Y lo que hacemos es
lo hacemos rápidamente en un pez cebra y la pena que no encontré, porque lo tenía en otro sitio, diréis que es un pez cebra con TEA. Bueno, veis que los peces TEA empiezan a nadar en círculos o hacer así contra una pared, pero no se comportan con sus compañeros. Y también los podemos después mirar el cerebro y ver qué le pasa en las neuronas, qué le pasa en la sinapsis, probar fármacos y entender los procesos. Tenemos por lo menos 5 modelos de genes distintos de TEA con pez cebra. En el AUTS2, que trabajamos mucho, pues fue el primero que hicimos. ¿Y qué hemos encontrado en lo que nos habéis mandado en toda la gente de las asociaciones, Carmen? Esto es, tenemos alrededor de 200 tríos. Los criterios, el grupo de Gregorio Marañón de Mara Parellada tiene más, mandado también al consorcio 350 tríos. Los nuestros sí que los tenemos. El consorcio lo quiere para investigar, pero yo lo quiero para investigar, vale, pero yo quiero dar una respuesta a los pacientes. Entonces, todo lo que nos mandó el consorcio, lo que era positivo, lo repetimos, porque son distintos los estándares de investigación que los estándares de diagnóstico. Yo no me puedo arriesgar a dar un diagnóstico que hace alguien que no sé qué me hace. Es una cosa importante para las familias. Entonces, lo repetimos todos. Encontramos más o menos, esto es lo que tenemos nosotros. Es rarísimo un X frágil, me parece, no, pongo 1%, pero es que tuvimos uno, que estaba en una asociación de TEA y era un X frágil. Normalmente no son, están en otro sitio. Hay mucho X frágil, es la causa de discapacidad intelectual genética más frecuente, pero no están en las asociaciones de TEA. O ya lo saben. El CNV es 7 y pico %, y nuevos genes, pues el 15%. O sea, el rendimiento diagnóstico es más o menos el 23%, que no está mal. Es parecido a cáncer de mama hereditario, ¿eh? O sea, que es un rendimiento muy normal en genética. ¿Para qué nos vale? Entre otras cosas, para consejo genético. Consejo genético, que es una cosa que me encargo de hacer yo personalmente en el grupo y que no me gusta mucho porque, aunque sé que alivio a los pacientes y les comunico bien, muchas veces veo problemas de neurodesarrollo terribles. A lo mejor los 10 casos que hay fueron todos mal. O es epilepsia refractaria a todo. Y yo contar cosas de estas me duele tanto que pues no duermo por la noche. Nunca serví mucho para esto. Pero sí que me parece que es un tema que está mal solucionado en España de forma dramáticamente mal y que nos hace bien. Esto no me cabe duda de ningún tipo. Y que la gente no tiene normalmente consejos genéticos adecuados en la mayor parte de los sitios. Es importante para las familias porque yo he visto, recogiendo en asociaciones, que hay familias que tienen 3 y 4 niños con problemas terribles de TEA y discapacidad intelectual. No todo el TEA es de alto funcionamiento. Mucho TEA es comórbido con muchas cosas, con muchos problemas. Y el riesgo empírico de una pareja que tiene un niño con TEA, de tener otro niño con TEA, es aproximadamente el 10%. Un poquito más si es TEA más importante, y menos si es menos importante. Si tiene ya 2, la recurrencia es del orden del 35-40% de tener un tercer niño con TEA o con problemas, que os digo que esto es más sindrómico. Es complicado. Las mutaciones pueden ser de novo o heredadas. Las de novo son que las tiene el hijo, pero no las tienen los padres. Normalmente en TEA, la mayor parte del TEA sindrómico son mutaciones de novo. No siempre, pero muchas veces son de novo. Os estoy hablando, para que lo entendáis bien, no os olvidéis nunca, que la variación normal de TEA es variación común, no de la que os estoy hablando. Pero esta es importante porque es la que podemos abordar o que podemos hacer algo. Y otras veces es heredada. Esto es más problemático porque tienen penetrancia distinta. Una persona que tenga una mutación en BRCA, en cáncer de mama, a lo mejor ella tiene la mutación y le heredó de su madre, pero su madre no tiene nada. La penetrancia en cáncer de mama es el 80% en BRCA de cáncer de mama y un 50% en cáncer de ovario. Puede tener ella un cáncer de ovario tremendo y su madre no haber tenido ni de mama ni de ovario. Pero claro, esto contárselo a la familia y evitar el sentimiento de culpa es muy difícil.
También tenemos dos problemas muy grandes. Uno son lo que se llaman las mutaciones de significado incierto. En los informes veréis muchas veces mutación de significado incierto. ¿Qué significa esto? Imaginaros que son el 10%. ¿Qué significa esto? Que te parece, pero no estás seguro. Bien porque no hay otro caso, bien porque los predictores de patogenicidad no te predicen que es ultra mala, no estás seguro como con ese lazo hay más luz, no sabes cómo de malo es, ni has visto otros con ese lazo hay más luz. Esto es complicado de contar. Y ya lo que no sé qué hacer, porque en este consorcio de TEA tenemos más o menos 10 casos de lo que se llaman hallazgos incidentales. Nosotros en el consentimiento informado le pusimos una casilla que dice, en el caso de aparecer, daros cuenta que analizamos todo el genoma, en el caso de aparecer en alguna mutación, en algún otro gen de relevancia clínica, ¿quieres saberlo? Y muchos no marcaron la casilla, pero otros sí. En no sé si 7 o 10 de los que mandaron la casilla aparecen hallazgos incidentales. Por ejemplo, una mutación en BRCA, en cáncer de mama. Esto los tengo ahí separados, a ver qué hago con ellos. Creo que lo que voy a hacer es, después de comprobarlo todo bien y ver las consecuencias, llamar a las familias y pedirles otra vez si realmente que me digan si quieren saberlo, de nuevo. Yo creo que normalmente la gente sobreestima querer saber. Y por una cosa que no tenga cura, a veces querer saber es más una enfermedad que un beneficio. Y si tiene cura puede ser muy complicado. Tiene que atender las consecuencias para su familia y para el resto de la gente. Tiene que saber que si ella tiene ese hallazgo incidental y aparece, su hermana y su hija van a tener el 50% de posibilidades de tener eso también. Y a ver cómo se lo comunica y quién se lo comunica. Esto creo que es lo que voy a hacer. Ya para ir acabando, ¿y qué del tratamiento? Mirad, se abren unas esperanzas impresionantes en los próximos años, ligados a terapia génica. En estas cosas más de genes, ya os digo, son muchos genes. Cada en sí es una enfermedad rara. Os estoy diciendo que el autismo, en un porcentaje muy alto, es variación común. La variación rara es habitualmente más sindrómica, pero es importante. Y no es única, son muchos genes. O sea, estoy transformando un problema común en estas 100 enfermedades raras. La buena noticia es que el IRDI, que es el Consorcio Internacional de Enfermedades Raras, que participa España, yo represento a España en ese consorcio, en el comité del IRDIC desde el principio. Las últimas objetivos del IRDIC, hasta ahora se han cumplido todos, es tener a todos los niños con enfermedades raras diagnosticados de aquí al 2027 en 2 años desde el momento de la aparición de los síntomas. Aquí o nos organizamos o llevamos clarinete. Y la segunda es que haya por lo menos 1.500 tratamientos para estas enfermedades de aquí al 2027. Yo creo que este segundo objetivo se va a cumplir porque los avances que está habiendo ligados sobre todo a CRISPR en terapia génica y celular están siendo espectaculares. La mitad de esos 1.500 se espera que sean para enfermedades de neurodesarrollo. Y aunque no es TEA, os pongo esto, que es un editorial de la revista Science de hace menos de un mes, de esta niña, que era una niña que sufría una enfermedad, una mutación en un gen que se llama CLN7, se llama enfermedad de Batten. Es una superepilepsia. Yo lo que más veo en los niños que me llegan más sindrómicos son siempre epilepsias, son siempre hipotonías. Esto es casi... Esta enfermedad de una epilepsia súper brutal. De hecho, esta niña tenía ataques epilépticos de minutos, más de 200 al día. O sea, se moría. Todos los casos de Batten se mueren. Con un crowdfunding que a mí no me gustan mucho, como no sean para asociaciones tipo ETAPI o así. No me gustan de investigadores individuales. Yo, de hecho, nunca en la vida he hecho un crowdfunding. Pero esto lo hicieron. Estados Unidos a lo mejor es otra estructura. Y un grupo, creo que era de Harvard,
pasaba lo siguiente, no la tenía ni diagnosticada, porque la enfermedad de Batten es recesiva. Recesiva significa que tienes que tener las dos copias de los genes, del gen mal, la paterna y la materna. Y tenía solo una de ellas mal. Parecía, pero no podía ser porque era recesiva. Entonces, secuenciando el genoma entero, no el exoma ni el gen, que es la única manera de saberlo, vieron que había un trocito en ese mismo gen, un trocito de ADN, que son genomas virales que se insertan al azar en todo el genoma, que son saltarines, y que eso impedía que se leyese correctamente. O sea, realmente tenía las dos copias mal. Y encontraron ese gen insertado. Lo que hicieron fue un oligonucleótido antisense. Significa un trocito de ADN que bloquea eso. De modo que la copia, cuando el ribosoma procesa el ADN a ARN, eso se copia correctamente. Y con inyecciones intratecales prácticamente la han curado. Y esto, que es por el editorial de Science, tuvo lugar en menos de un año desde que empezaron a trabajar con el tema, incluyendo diagnóstico. Y, bueno, y más cosas. Ya actualmente muchos de estos síndromes se puede orientar a veces la psicoterapia, la atención. Imaginaros, bueno, aquí hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, una que vemos mucho que son deleciones y mutaciones SANSANG3. Sabemos que van a tener habilidades de comunicación receptivas mejores que expresivas, y esto puedes enfocarlo con estrategias. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, el síndrome de Williams, que no son TEA. Son deleciones en un trocito de cromosoma 7. Tiene mucha comorbilidad con otras cosas. Pero son niños que no les enseñes a pintar o no les estimules a pintar. Es ridículo porque no entienden tercera dimensión, la tienen anulada. Se tropiezan hasta en las escaleras. Pero tienen hiperacusia y tienen la habilidad musical perfectamente conservadas. El primer violinista de la Escuela de Cámara de Estocolmo es un Williams. Habla con frases estereotipadas, pero toca como Los Ángeles. Y el objetivo de la vida al final es ser feliz. Yo a veces me vienen niños con familias que sufren mucho, pero otras familias que sufren simplemente porque su hijo tiene una discapacidad intelectual. Yo digo, pero si este no es el objetivo, eso no es nada. Si el objetivo de la vida es ser feliz, y por ejemplo los Down, ya me diréis vosotros, claro, es un shock para la familia. Pero después yo digo, que me apostáis, que no digo ahora, cuando dicen que desastre, mejor que se me muera. Yo, ¿cómo mejor que se te muera? Antes de 15 días me estás diciendo que no cambies este hijo por el otro, por otro en la vida. Y dentro de unos años dirás que este hijo ha cumplido los objetivos de la vida, que no es otro que ser felices y hacer felices a los que te rodean. Que para mucha gente, si conseguimos una educación en valores, pasaría por eso. Y así es. Y la verdad que estas cosas se pueden hacer. Nosotros estamos trabajando mucho en esto. Tenemos un grupo de psicólogos porque nos interesa mucho hacer lo que se llama correlación genotipo-fenotipo. Necesitamos saber en todas estas mutaciones que os encontré qué tienen, cómo son, qué pueden mejorar, qué habilidades tienen, por dónde hay que trabajar. Eso solo lo podemos hacer con esfuerzos colaborativos grandes, trabajando todos juntos. Y también nos interesa mucho conectarlo con neuroimagen. El futuro pasa todo por integración. Y estamos trabajando en ello. Y ya para acabar de todo, contaros que no os hablé de metilación, porque la entendemos muy poquito. Necesitamos más cerebros. Metilación es esos cambios que el ambiente produce en los genes que cambian, o sea, igual que la metilación de histonas. Pero entendemos todavía poquísimo, porque no tenemos todavía como pasa en cáncer, que tenemos millones de tejidos de todo, pero no tenemos cerebros para poder entender mejor qué pasa con todo esto. Y esto que lo conté también en la otra reunión de ETAPI, y acabo con ello, para que imaginaros qué sutil puede ser la metilación, qué sutil. Estas son ratitas genéticamente idénticas que tienen crías genéticamente idénticas. O sea, el ADN es lo mismo. A unas se separan de la madre, a otras se dejan con las madres. Las que se separan de las madres tienen obesidad, hiperactividad, se mueren antes, un montón de problemas. Y se sabe que partes de la ratita, que partes del ADN, una ya se sabe en humanos también, que es la oxitocina, se metila diferencialmente.
Yo por eso cuando veo que alguien trata con cariño a una persona, le da un mimo a un niño, le agarra la mano, consuela a los padres, siempre digo yo, qué bien lo estará metilando. Porque ya no solo es la parte psicológica de bien. Y ya con esto os dejo. Este es mi grupo, que es un grupo muy grande de gente. Tengo, como dice Carmen, mucha gente en muchas áreas distintas. Pero la verdad que mi ilusión para lo que me quede de aquí, hasta que me dedique definitivamente a la pesca de centolla ilegal, sí que quiero concentrar mis esfuerzos en todo lo que son este tipo de problemas. Intentar ayudar a nivel asistencial, a nivel de investigación, a nivel de diagnóstico. Y la verdad que cuento con ello con una gente en mi grupo excepcional, de la que estoy muy orgulloso. Y que me cuesta mucho trabajo mantener. Claro, no hago crowdfunding. Pero la verdad que no puedo, estoy todo el tiempo aprendiendo de ellos y no puede ser mayor gozada. Y agradecer tampoco también a todas las asociaciones, Carmen. La verdad que la ayuda que nos estáis prestando siempre es excepcional. La vuestra ya es súper guay. Pero la verdad que todos ellos y los pacientes son niños difíciles. También el personal de enfermería. Quitarle sangre a estos niños, Santa María. Qué complicado es tantas veces. Y la verdad que es un agradecimiento grande a todos los profesionales que trabajáis por lo que estáis haciendo y lo bien que los estáis mitigando, a los pacientes y a la gente que está alrededor. Y nada más, pues muchas gracias. No sé si hay preguntas. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas. Ya estoy viendo manos levantadas. Sí, bueno, contesto desde aquí, pero desde aquí no se ve nada. Es que no se ve nada. Sí, si os podéis levantar o levantar la mano para que más se os vea. Gracias. Buenos días. Lo primero, por darle la enhorabuena por la ponencia que ha hecho, que ha sido espléndida, ¿no? Y yo tenía una pregunta, si las personas con TEA normalmente tienen el ADN en mosaico, cuando se le hace la prueba del CGH-RAI, que es una muestra de sangre, ¿podemos estar seguros de que el ADN que estamos observando es, digamos, una muestra fiel? Porque a lo mejor las mutaciones están en otras partes del cuerpo, no en la sangre. No sé si me oís con esto porque me lo quité antes de tiempo, pero me di cuenta que desde ahí no os veo, entonces es un desastre. ¿Se me oye? Mira, no son normalmente mosaico. Normalmente no son mosaico. Los mosaicismos nos aumentan un 7,5% los casos que vemos. Que es un poco más. Pero, o sea que, por ejemplo, de cada 100 casos, si encontramos 20, analizando mosaicos, tenemos 22. O sea, hacemos como 2 nuevos diagnósticos. Y con CGH-RAIS normalmente no vas a tener la sensibilidad para detectar un mosaico. Esto ya te lo digo yo. En los que no tienen esa sensibilidad. Y seguramente haya mosaicos en alteraciones microestructurales, que son las que miran esas duplicaciones o pérdidas de páginas en ese tipo de arrays, pero normalmente no las vas a poder ver. Y efectivamente, lo que pasa es que es cierto que también puedes no detectarlos, puedes tener mosaico en una parte de neurodesarrollo y no detectarlo en sangre, pero normalmente sí lo detectas, si eres capaz de detectar hasta un 10%. Porque son muy en las primeras fases de división celular. Si ahí lo encuentras o sea, es bastante probable que si lo tenga en el cerebro lo encuentres en sangre. En el cerebro lo tendrá al 100%, pero tú en sangre lo puedes detectar, pero si lo detectas al 10%, si no, no. No sé si me entendiste. Sí. Qué poco preguntáis, qué claro quedó, o qué ganas tenéis de tomar un café, o qué dormidos estáis después de la fiesta de ayer. O como todo en la vida, una combinación de todos los factores. Bueno, pero os aburristeis. ¿Visteis alguna vez ADN? ¿Queréis verlo en casa? Os digo cómo verlo. Vale, y así nos vamos después a tomar un café y me preguntáis lo que queréis en el café o por la mañana que voy a estar aquí. A ver, necesitáis una fuente que tenga vida. Si lo queréis vuestro,
Si queréis decir, este soy yo. Aquí está toda mi individualidad. El ambiente también influye, pero básicamente, por lo menos lo físico aquí lo tengo. Y entonces, ¿de dónde lo quitaríais? Del pelo no. Del pelo, sabéis que el pelo no tiene ADN. Tiene ADN mitocondrial, que es un ADN pequeñito, pero lo hay en la raíz del pelo, pero os tendréis que arrancar todos los pelos. ¿Quién se presta? Nadie. Arrancarlo, ¿eh? No sé. De la sangre, bien, es lo que empleamos en el laboratorio, pero es muy cruento. De la saliva es lo mejor. Pero tampoco os lo aconsejo para, si queréis hacer la cosa, porque necesitaríais, para verlo muy bien, llenar medio vaso. O escupir todos, pero eso es una porquería. Entonces, si no veis un ovillito de porquería. Entonces, mejor que cojáis otra fuente de vida. Vale cualquier cosa, un trozo de carne, un trozo de pescado. Lo mejor es una fruta, cualquier fruta. Un trocito de ciruela, un trocito de kiwi. No cojáis todo el kiwi. Fresa, ciruela y kiwi, mejor que plátano, que también sale bien, pero sale como un poco no tan bonito. Hasta aquí bien. Le echáis... eso tiene que tener ADN, porque tiene vida, tiene células y está dentro, y el ADN sabéis que está dentro del núcleo de las células. Entonces cogéis y le echáis otro tanto de agua como de fruta, una fresa y el doble de agua. Y cogéis una batidora y hacéis un batido de fresa. Lo coláis con un colador a un vaso, tenéis un líquido rosa. Si es un kiwi, verde porque tiene clorofila. Si es fresa, porque tiene un carotenoide de color fresa. Habéis roto las células, por eso salió lo verde o salió lo rosa, pero no habéis roto los núcleos. Los núcleos son muy pequeñitos, escapan y es donde está el ADN metido a presión. Ya os dije que allí mide 1 metro. Está metido a presión. Es como si fuera una cápsula de una medicina durita, con una cubierta proteica, metido ahí a presión. Pero claro, los tenéis que romper. En el laboratorio, para romper el núcleo, empleamos proteínas K. No tenéis en casa, casi seguro. Bueno, pero primero tenéis un problema, porque los núcleos se pegan todos y se pegan con porquería. Entonces tenéis primero que separarlos para romperlos. Entonces, para separarlos, lo que tenéis que echarle es un chorrito. Tenéis el fondo del vaso, como un dedo en el vaso de líquido verde. Le echáis un chorrito de lavavajillas. En el laboratorio empleamos una unidad P40, pero no tenéis en casa. Pero lavavajillas va genial. Yo los últimos que hice fueron con Fairy y con coral vajillas con aloe vera. Me tenía muy preocupado lo de la aloe vera, pero funciona siempre bien. Por cierto, ¿sabéis por qué funciona un detergente? Mira, los niños no saben por qué, bueno, es que nadie sabe por qué funciona nada. Y es un problema de la educación. No nos enseñan nunca el mundo que nos rodea, ¿os dais cuenta? Nos enseñan pijadas y discuten pijadas, pero nunca nos cuentan la verdad, las cosas. Funcionan porque, bueno, es que en el currículum de los niños educativos, en todo el currículum de todos los niños, nadie les explica qué es una audiencia ni qué es un juicio, pero como todo esto, todo el mundo. Esto me lo tendrá, un día bueno, no quiero hablar de esto. El caso es que el detergente rodea todas las moléculas de otras moléculas más pequeñitas que se llaman iones y dejan de tener tensión superficial, dejan de estar pegadas y por eso el agua las solubiliza, las lava. Por eso funciona un detergente. Entonces ya quedaron separaditos. Hacéis así, lo removéis separaditas. Lo tenéis que romper. No tenéis proteinasa en casa, pero en las casas gallegas sí, en las otras creo que también, pero no estoy seguro. En las gallegas sí. En todas las casas gallegas hay siempre dos cosas, invariablemente, que es una lata de melocotón en almíbar y una lata de piña en su jugo. En el resto del mundo no. Es una cosa que se transmite de padres a hijos, sobre todo de madres a hijas, de forma mendeliana simple. Nunca se comen, allí están. Bueno, llevan tiempo inmemorial. Entonces aprovecháis. Si de hecho yo fui el otro día di una práctica a los niños y dije, a ver en mi despensa, ya la utilicé la última vez. No habrá, había 4. Mi mujer rápidamente, cuando se detectó que faltaba la lata de piña,
La piña, el jugo de piña tiene una enzima que se llama papaína que rompe la proteína, tiene actividad proteinasa. Le echáis un chorrito, removéis y habéis roto los núcleos. Os coméis la piña. Y después, en una copa de champán, si tenéis un tubo mejor, echáis solamente el fondo, como menos de un dedo de ese líquido en donde habéis echado, sabéis que era el filtrado, lo habéis echado en lavavajillas y el jugo de piña. Y el resto, otra cosa que hay en todas las casas, no sé para qué, alcohol etílico de 96 grados. Porque también hay betadine. Pero ese sí que digo yo, el 100% de las casas lo tiene. Si os queréis que os salga muy bien, lo enfriáis antes. Y el resto de la copa o el resto del tubo le llenáis del alcohol. Y veréis como por magia, del fondo sale un ovillo blanco para arriba. Empieza, no hace nada, pero sube para arriba. Yo os digo, hace, pero no hace nada. O sea, nada. Y sube, es espectacular. Sale siempre al 100% bien. Lo único que flota en el ADN de la célula, en el alcohol, es el ADN. Entonces tenéis el ADN del kiwi o del melocotón. Dices, melocotón, aquí te tengo. Y nada más. Que lo paséis bien haciéndolo. Vamos a tomar el café. Bueno, vamos a pasar al café. Bueno, como solo deciros dos cosas. Bueno, habéis visto, conocido un poco de la maravilla que es Sanxo. Yo recomiendo también, hubo una temporada, él escribe en esos viajes que hace y proyectos de investigación entre viaje y viaje, él escribe lo que él llama chascarrillos. Y los ha publicado en La Voz de Galicia. Si queréis acceder a ellos, todavía están los podéis encontrar en la web de La Voz de Galicia y veréis la grandeza de este hombre. Y lo que piensa sobre el sistema educativo, la idea que tiene sobre la educación, o sea, yo os lo recomiendo. No le hagáis mucho caso. Esto fue una cosa que hice que era para mi madre y que como si los publicaba me pagaban un contratado durante un año. Pues entonces acepté. Pero no me considero muy buen escritor. Yo os lo recomiendo, de verdad. Y aparte vais a pasar un rato muy agradable leyéndolos.